Alégrame el día. Buenos días o buenas tardes, ya sabéis que todo depende de si habéis comido o no. Y bienvenidos a una nueva edición de Alégrame el día, amb un servidor en Josep García. Y hoy vamos a hablar de Alien Romulus, una película que realmente os aconsejo. Porque es una película bastante buena, muy buena. Para empezar, ¿por qué considero que es buena? Primero porque recupera el espíritu de la primera, de Alien, la de Ridley Scott. Recupera el espíritu en cuanto a iluminación, a tono y en cuanto a prescindir de la digitalización excesiva para todo. Cuando digo de prescindir de la digitalización, no quiero cargarme la digitalización en el cine. No es mi objetivo. De hecho, creo que la digitalización es fundamental. Es fundamental, pues hay una industria que depende de ello y hay muy buenos artistas digitales que se dedican a precisamente eso, crear el ambiente digitalmente y crear una textura especial para la película. Pero sí que reivindico los buenos trabajos en digitalización. ¿Qué quiero decir con ello? Que muchas veces lo que vemos son digitalizaciones de bajo coste, digitalizaciones baratas, digitalizaciones que son permisibles en determinados productos porque el dinero es el que es, pero en productos en los que se juega mucho dinero, que son de otra liga, a veces ves unas digitalizaciones, unos efectos digitales que dices, por favor, hasta aquí. Y no porque en televisión luzcan mal, sino porque ya en la gran pantalla lucen mal. Y no porque el tiempo, ese gran enemigo de todo, que pone a todo en su lugar, el tiempo, pues, como sucede con todo, hasta sucede con las maquetas y con los animatronics y todo, ¿no? El tiempo llega un momento en que dices, esto pues se nota que es falso, que se nota que ya no da el pego, que en su tiempo pues lo podía dar. No, sino en el mismo momento del estreno ya no da el pego. Yo estoy contra esta digitalización, contra este abuso de la digitalización desmedida y mediocre. Pero evidentemente no estoy ni contra la buena digitalización, ni contra la digitalización que ayuda a que los efectos tradicionales, y aquí sí separo efectos tradicionales de digitalización, ayuda a que los efectos tradicionales luzcan mejor. Y con esto no quiero decir que la digitalización no se pueda aplicar solo por sí misma como efecto, pero una buena digitalización. Entonces, en este Alien Romulus nos encontramos con una estética que imita a la estética del Alien original. No me meto ya con el resto de aliens, Alien 2, Alien 3, Alien 4, no, con el Alien original, el primordial, el primero, el de Ridley Scott, aquel que lo generó todo. Después se puede discutir si el 2, el de Cameron, era mejor, se puede discutir, ¿no? Pero realmente la semilla la plantó Alien, el octavo pasajero. Fue el que plantó la semilla. Entonces, pues, esta película de Federico Álvarez, que es un director muy competente y lo ha demostrado en otras producciones que ha hecho, ha demostrado ser un director perfectamente competente, pues ha vuelto el Alien a sus orígenes, a lo de Ridley Scott, al primer Alien. Ha vuelto a aquello que nos impresionó en pantalla. Con esto no quiero desmerecer lo que se ha hecho posteriormente y toda la filosofía que ha generado posteriormente, que seguramente, como sucede
con el producto de Star Wars, es mucho más valiosa la filosofía que genera el producto que el producto en sí. En Star Wars no cabe duda de que es mucho más valiosa toda la filosofía que se genera que el producto en sí. Y en este universo Alien Blade Runner, que a mi juicio, a mi parecer, y es una opinión personal, estéticamente y como producto es mucho mejor que Star Wars, pues parece que vamos camino también de que se genere toda una filosofía que con el tiempo pues va a ser tal vez más interesante que el producto en sí mismo. Con esto no quiero desmerecer en modo alguno. Entonces, primer acierto de Federico Álvarez es volver al film de Ridley Scott. Y no solamente vuelve en ambientación, no solamente vuelve en la iluminación, no solamente vuelve con los animatronics, no solo vuelve con la textura del film, a pesar de que creo que está rodado digitalmente, pero le ha dado la textura del celuloide. No solamente vuelve con ese realismo sucio, lejos de la asepticidad de dos de las últimas entregas, que eran un poquito más asépticas, sobre todo la anterior, la de Prometheus, era más aséptica, y con esto no desmerezco Prometheus, pero sí vuelve a esa casquería, a esa suciedad visual. Ese es el primer acierto. El segundo acierto, una leve intención social, leve, pero que digamos que es el motor que desencadena toda la trama o toda la tragedia o todo lo que va a suceder después. Ese motor social, o sea, gente, colonos, que están en un planeta y están como auténticos esclavos al servicio de una corporación que nunca les va a dejar salir del planeta y que les va a estafar hasta la última gota de sangre. O sea, las condiciones de esclavitud que habían pues en el Imperio Romano o donde fuese, ¿no? O cuando había esclavos. Bueno, no sé si aún hoy en día hay sociedades, que yo creo que las hay, en que continúa habiendo esclavitud. Yo creo que continuamos tirando de esclavitud hoy en día. Y esto es algo que la película no oculta. Entonces, esta película empieza con unas condiciones laborales deprimentes, con una crítica social de un futuro que no es tan prometedor como el futuro que nos anuncia la ciencia oficial o nos anuncian, pues bueno, esas colecciones o esas maravillas cuando nos hablan del gran futuro que nos espera con los inventos que van a hacer que la humanidad, y bueno, todo es tan limpio, tan aséptico, ¿no? No. Esta película está lejos de decir que el futuro va a ser así. De hecho, no hace nada más que trasladar las condiciones económicas de los obreros actuales, del poscapitalismo, del capitalismo que en su día lideraron la nefasta Margaret Thatcher, nefasta para la clase trabajadora, una mujer que si no hubiese nacido el mundo no habría perdido nada, y el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que lideraron un movimiento capitalista salvaje a más no poder, que acabó con el diálogo que había por entonces. Por entonces, hasta ese momento, había habido un diálogo entre la clase trabajadora y el capitalismo. No sé si decir la burguesía, los empresarios. Bueno, había habido un diálogo más o menos fluido, con sus más y sus qués, evidentemente con momentos de violencia, pero aquí pues hubo unos señores, sobre todo ya digo, la nefasta Margaret Thatcher, que fue a cargarse
O sea, fue a desdignificar, fue a la yugular del movimiento obrero británico. Me cuesta no insultar a este despojo humano, a esta señora. Me cuesta no insultarla y contenerme. Me cuesta. Porque ha sido de lo más nefasto que ha pasado a la humanidad en los últimos 40, 50 años. Muy por encima de otras cosas. Muy por encima de otras cosas. Bien, pues esto es lo que la película expone. La indefensión de la clase obrera y el trabajo cada vez más precario, trasladado a este planeta, trasladado a este futuro de alguien. Y vemos pues ese ambiente sucio, ese ambiente guarro. Uno de los primeros aciertos, porque hay cambios con respecto, a pesar de ser, yo siempre digo que ante estas cosas, pues yo digo, es un remake encubierto, de Alien, el octavo pasajero. Un remake hasta cierto punto, es volver a contar la misma historia otra vez, pero con variantes que lo justifican. Y yo no me rasgo las vestiduras por decir que es un remake, no me las rasgo. Además que nos ofrece algo nuevo, y además que ya sabéis que yo opino que no hay nada nuevo bajo la capa del sol. La cosa está en cómo se nos cuenta y si lo que se nos cuenta puede llegar a ser interesante. Y yo creo que en este Alien Romulus llega a ser interesante todo, desde el Alien Romulus, que el Romulus pues es algo que nos dice mucho porque nos da mucha información, puesto que nos entronca, aparte de ser el nombre de una de las partes de la nave, a la que van estas personas, aparte de ser eso, nos da información sobre las intenciones sociales del film y con qué lo estamos emparentando. ¿De acuerdo? Que lo estamos emparentando, evidentemente, con lo que sería, pues, la humanidad, con lo que sería el nacimiento de un imperio y con lo que sería, pues, el nacimiento de una nueva sociedad, lo que ello conlleva y las tensiones sociales que se producen. Yo es como lo veo. Evidentemente, en este programa no voy a empezar a analizarlo en profundidad. Esto lo dejo para otros. Ahora vamos a lo que es el primer acierto. El primer acierto es cambiar la edad de los personajes. Hasta ahora todos los personajes en Alien habían sido personas perfectamente formadas militarmente, a nivel técnico o sencillamente a nivel humano como trabajadores de una corporación o de lo suyo. Personas perfectamente formadas, adultos. Aquí nos encontramos con adolescentes jóvenes. Personas entre los 16 y 20 y tantos años. O sea, nos encontramos con jóvenes esclavos de una situación, esclavos reales de una corporación, esclavos de un futuro muy negro y del que quieren escapar. Y quieren escapar como se ha escapado siempre. Otra crítica o otro tema social, migrando, como sucede a las actuales sociedades que están más desfavorecidas, como son las sociedades africanas o latinoamericanas, que escapan de un futuro negro migrando a otros países supuestamente desarrollados, o como mínimo, si no más desarrollados, sí que con mayor miramiento por lo que son los derechos humanos. Aunque de entrada estas personas que van hacia este
primer mundo, hacia este mundo desarrollado, no van a tener los mismos derechos que las personas que ya lo ocupan. Entonces yo creo que es un acierto para interesar a nuevas generaciones de espectadores en esta saga o en este terreno de lo que sería el terror espacial. El terror espacial de un lugar cerrado en el que los jóvenes pues quieren escapar porque se encuentran con algo que es superior a ellos y quieren escapar. O sea, yo creo que está bien hilvanado, tanto para captar nuevo público como para interesar a nuevo público, y está muy bien hilvanado el tema de por qué quieren escapar, que de hecho, pues seguramente tiene mucho que ver, aunque no se explicitaba en la película Alien, creo recordar que no se explicitaba, tendría que revisarla, de por qué esas personas se embarcan en esa aventura espacial, en esos cargueros espaciales, son esos camioneros que se la juegan en el espacio, pues en aras de un futuro mejor para ellos y para sus familias, porque no les queda otra. Pues aquí se expresa, se explicita, y es lo mismo, unos jóvenes que se la juegan a delinquir, porque desde el primer momento están diciendo que van a cometer un delito, se dice explícitamente desde el primer momento, un delito que les puede costar, que les puede acarrear consecuencias, pero un delito que están dispuestos a cometer para tener un futuro mejor. Algo que es lo que sucede con las personas migrantes actualmente. O sea, tenemos que el cine vuelve a retratar otra vez la realidad, aunque la realidad, como siempre se ha dicho, la realidad supera a la ficción. A partir de ahí, pues ya tenemos este primer acierto. El segundo acierto yo creo que es la elección de los protagonistas, sobre todo de la actriz, la Cailee Spaeny. La verdad es que una actriz que me maravilló en Civil War, una película que es muy interesante, de la que a lo mejor algún día hablo. No hablé en su día, la vi, pero no hablé en su día. No me pareció el momento indicado para hablar de ella aquí, no porque no fuese interesante, sino realmente porque no sabía cómo abordarla. O sea, no hablé no por no ser interesante, sino por una limitación mía de no saber cómo abordarla. Tenía que saber qué es lo que me estaba explicando el director en Civil War. Y bueno, ahora he visto varios vídeos, he visto varias cosas que me complementan pues la impresión que yo tuve con el film. Pues bueno, ahí la actriz ya me impresionó, la verdad es que está muy bien elegida y hace una muy buena actuación, ella y todo el equipo que le rodea. También quiero destacar a David Johnson, que hace de un sintético, un androide, un robot muy similar a lo que serían los humanos, un robot totalmente programable, y un actor que compone muy bien. Algunos dirán, es fácil componer como compone este. Yo siempre digo, oye, si es tan fácil, hazlo tú. Si es tan fácil, hazlo tú. Yo creo que el robot este compone muy bien, y además nos encontramos ante algo que seguramente ya se ha dado cinematográficamente y seguramente ya se ha explicado varias veces en el cine. De hecho, en Terminator pues ya se hacía, de que a los robots se les podía cambiar la programación y que podían resultar unidades defectuosas, ¿no? Y entonces, pues, este robot es una unidad defectuosa. Y es curioso cómo actúa muy humanamente, cómo intenta ser muy humano, cómo intenta hacer su trabajo dentro de lo defectuoso que es, cómo prima su trabajo por encima de todo, cómo prima aquello para lo que está programado. Y se ven, pues estamos viendo una unidad defectuosa, y de golpe y porrazo, cuando es reprogramado,
estamos viendo una unidad muy segura de sí misma, y una unidad que calcula todos los riesgos y con un nuevo objetivo. Una unidad que realmente, a pesar de ser inhumana, pues vamos a decir que tiene razón. Tiene razón. Puesto que todo lo que sucede no es por culpa suya, sino todo lo que sucede es porque un personaje, debido a su pasado, pues hace lo que Andy, lo que el robot le dice que no haga, que puede poner en peligro a todo el mundo. Con esto no creo que desvele absolutamente nada. Y evidentemente, dentro de esto, pues sabemos que el robot también aquí está haciendo un guiño al espectador y está derribando lo que se llamaría la cuarta pared, derribándola sin derribarla, haciendo un guiño al espectador. Luego, toda la película, pues, es un guiño a la saga en general, un guiño muy bueno, o sea, un guiño que yo considero bastante bueno, o sea, no es un fanservice, no es como en otras producciones que es un fanservice, aquí no hay fanservice, o si lo hay, porque realmente cuando hacemos homenajes a diversas cosas de la saga, cuando se hacen estos homenajes lo llamamos fanservice, pero está bien hecho, no es un fanservice por un fanservice, sino que aquí el director demuestra que es conocedor de la saga, domina la saga, y entonces pues la homenajea o sencillamente trae imágenes anteriores de la saga, no es que ponga insertos de otras sagas, no es que ponga insertos, ¿no? Sino que crea imágenes similares o crea momentos musicales similares para hablar con el espectador, para, más que hacer fanservice, para tener un diálogo con el espectador y que el espectador sepa en dónde está y sepa por dónde pueden ir las cosas. La película me parece un buen ejercicio cinematográfico de recuperar el origen de Alien. De hecho, transcurre unos años después. Transcurre esto entre Alien y Alien 2. O incluso cuando está transcurriendo Alien 2 puede transcurrir exactamente. Ahora tampoco las fechas me voy a poner fino porque tampoco soy un seguidor acérrimo de la saga. Pero está transcurriendo ahí en un momento en que han enviado un equipo de exploración al espacio para hacer algo. No voy a desvelar el qué, para hacer algo. O sea que es inmediatamente después de los sucesos de Alien 1, bueno, con unos años de diferencia. ¿De acuerdo? Y entonces recupera, a ver por dónde avanzan los episodios posteriores, recupera este espíritu del Alien 1 a partir de ahí. Es un buen ejercicio, un buen trabajo, un buen dominio de los elementos que tiene por parte de Federico Álvarez, de Fede Álvarez, es un buen dominio y bueno, yo creo que este hombre ya no tiene que demostrar nada. Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, es un director más que súper consagrado, ante el que me quito el sombrero y que espero que siga haciendo mucho cine, porque realmente cada película que haga la voy a recibir con alborozo, porque sé que voy a ver fallida o no, porque nadie está libre de tener una versión, un producto fallido, pero al menos va a ser interesante. Y sé que en lo que haga va a poner todo el amor y los 4 sentidos.
Y en este director, la verdad es que hay mucho cine y mucho conocimiento cinematográfico, y mucho respeto por el cine clásico, muchísimo respeto. Entonces me descubro ante este señor, cosa que no he hecho antes porque no he hablado de él, sino pues seguramente ya me habría descubierto. Y aconsejaros que veáis la película, dadle una oportunidad porque merece la pena. Contrapartida, yo la vi en el ScreenX 2 este fenómeno de los 170 grados, no vale la pena. No es que no valga la pena la película, porque bueno, la película está concebida en que todo pasa en la pantalla central. Si este sistema no varía, no merece la pena pagar 2-3 euros de más por verla así. Lo único que hace es sacarme de la película, no me inmersiona. Yo estaba viendo al señor de la butaca de al lado, cuando las imágenes pasaban por los lados. Un sistema de inmersión, pero que no es interesante, a mí no me causó ningún interés, tampoco me molestó, pero no me aportó absolutamente nada. Seguramente la película no estaba concebida precisamente para que aportase, porque si hubiese estado concebida habrían pasado cosas a los lados y tal, ¿no? Pero en una sala convencional que se arregla para hacer este tipo de cine, a mí no me aportó nada. Si en una sala de nueva construcción se hace para que este tipo de cine funcione, pues a lo mejor podría funcionar, pero a mí en una sala convencional arreglada, reformada para hacer esto, me sobró, no me aportó nada, no merece la pena los 2-3 euros que pagué de más por ello, no me lo merece. Igual que en su día, pues, para la mayoría de películas de 3D no me merecía la pena, puesto que la mayoría no era un 3D real, era un 3D barato. Es como los efectos digitales, ¿merecen la pena? Si son baratos, no. Ya os lo digo. Entonces, pues nada, idla a ver, no cometáis el error de irla a ver. Bueno, si os suscita curiosidad el tema del ScreenX 2, pues hacedlo, evidentemente, lo que yo digo, juzgad por vosotros mismos, pero si alguien oye mi comentario y se quiere ahorrar los 2 o 3 euros, pues que lo haga, porque a mi parecer no merece la pena. Si, a pesar de todo, quieres experimentarlo, adelante, evidentemente. ¿Quién soy yo para decir que no lo hagáis, ¿no? Y bien, hecho el comentario, ahora pasamos ya a la segunda parte del programa, y para la segunda parte del programa, evidentemente, vamos a poner pues unos cortes sonoros, primero de la película de Federico, iba a decir Valverde, de Federico Valverde, no, Federico Álvarez. Alégrame el